Bienvenidos de vuelta a todos. ¿Se acuerdan el domingo pasado que empezamos una serie nueva que Fabi dio así como una introducción, en realidad eso como una generalización, ¿no? Y que tiene que ver con la gracia de Dios. O sea, es decir, tiene que ver con en qué consiste la gracia de Dios. En realidad, bueno, no voy a repetir mucho de lo que él habló el domingo. En realidad no quiero repetir nada de eso, pero sí recuerdo que él hablaba acerca de que Dios estaba durante la creación, estaba creando todas las cosas, ¿no? Y eso me hizo pensar en algo, ¿no? Cuando durante esta semana intentaba reflexionar acerca de esto, decía, bueno, si leemos la Biblia de principio a fin, vamos a encontrar que toda la Biblia habla acerca de la gracia de Dios. De hecho, pensaba en esto, ¿no? Dios crea todo lo que existe, todo lo que conocemos. Él lo crea y una vez terminada su obra creadora, decide poner al hombre en la tierra, en el huerto del Edén, para que pueda disfrutar de todo lo que Él había creado. Ahí también hay un acto de gracia de parte de Dios hacia nosotros, permitiéndonos disfrutar de un lugar nuevo, porque dice la Biblia que cuando Dios llega, en el primer versículo de la Biblia, dice que estaba todo desordenado y estaba todo vacío, y Dios es quien se encarga de ordenarlo todo. Acondiciona el lugar, lo hace de modo perfecto para nosotros, y ahí nos da en su gracia la posibilidad de disfrutar de todo eso que Él había creado para nosotros. Así que no solamente eso, Dios también en su gracia nos permite ser parte de eso, ¿no? Porque de la creación. Y vamos a decir cómo. Y yo pienso que cuando Dios le da la oportunidad a Adán de ponerle el nombre a los animales, de elegir cómo se va a llamar cada planta, cada lugar, lo está haciendo partícipe de eso, y eso también es parte de la gracia de Dios. Nos permite participar de todo lo que Él creó. Pensaba también quizás en algún descubrimiento científico alguna vez que alguna persona hizo con alguna materia creada que ha existido y que evidentemente la tomó y la formó nueva para poder dar, qué sé yo, un remedio a alguna enfermedad. Eso también es parte de lo que el hombre puede crear sobre lo que Dios ya creó, y eso también es gracia de Dios, porque nos hace parte de todo lo que Él hizo. Ahora, hay algo más que también habla la Biblia del principio hacia el fin, que tiene que ver con su carácter o con su personalidad de Dios, y que es la justicia. Y a mí me gusta siempre pensar en esto. Dios no es que actúa de una manera porque sí, sino que es la consecuencia de su esencia, ¿no? Es decir, Dios obra y actúa con justicia porque Él es justo. Dios obra y actúa con amor porque Él es amor. Es decir, no podría ser una cosa como esa si Él no, en su esencia no sería eso. Dios es amor y por lo tanto actúa con amor. Dios es justo y por lo tanto actúa con justicia. Y yo pensaba en esto, ¿no? Cuando pensaba acerca de la gracia, digo, bueno, la gracia es, en definitiva, es como un regalo, no es como un regalo, sino es un regalo que Dios nos hace a alguien que, como nosotros, no merecemos, ¿no es cierto? Dios nos hace un regalo, algo totalmente inmerecido, Dios nos regala. Pero a su vez la justicia, si uno toma literal el sentido de justicia, es que alguien obra y actúa, juzga de acuerdo a una verdad y le da a cada uno según lo que corresponde. Así que si yo lo miro de esa manera, digo, bueno, Dios, si es justo y actúa con justicia, no habría para nosotros la posibilidad de una salvación o una condonación de una pérdida, de una deuda, perdón. ¿Por qué? ¿Qué pasaría? Nosotros no podríamos justificarnos delante de Dios. Y entonces aparece la gracia, pero si la gracia es dar a alguien algo que no merece y la justicia es dar lo que merece, uno podría pensar, bueno, pero hay una especie de contradicción en eso, ¿no? Porque ¿cómo puede aplicar justicia si no está dando algo a nosotros que no merecemos? Y ahí es donde aparece la misericordia de Dios y el perdón, que hace que la gracia y la justicia puedan estar juntas en un mismo lugar. Es decir, si no existiría el perdón y la misericordia de Dios, sería imposible que tanto la gracia como la justicia pudieran estar metidos dentro de un mismo salón, por decirlo de alguna manera. Serían contrarias, no podrían estar. A partir de la misericordia y del perdón es que la gracia pasa a ser parte de... La gracia pasa a no invalidar la justicia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque si no, no podría decir, bueno, la gracia de Dios entonces invalidaría su justicia. No, la gracia de Dios a través del perdón, voy a decir algo, haría que la justicia de Dios se transforme en salvación. A partir del perdón, la justicia de Dios pasa a ser salvación para nosotros. Antes de eso, si no existiría el perdón de Dios,
la gracia chocaría contra la justicia de Dios. Pero a partir de la misericordia y del perdón, es que entonces podemos tener acceso y la justicia se transforma para nosotros en salvación. Así que, dicho eso, me gustaría que podamos leer un pasaje que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, si queréis ir buscándolo, versículo 18 al 23, vamos a leer una parte, y la segunda parte es desde el versículo 36 al 50. Entonces, si lo tenés ahí para leerlo. Dice... Perdón. Dice ahí, no sé si lo tenés, dice Lucas 7, versículo 18, dice: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Respondiendo Jesús les dijo: vayan y hagan saber a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Pasamos al versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si este fuese profeta, conocería bien y qué clase de mujer es esta que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Vuelto la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Bien, hasta ahí. Es medio largo, pero tiene lógica. En primer lugar, pensaba esto, ¿no? Cuando leía esto, digo, veo como 3 personajes que aparecen en esto que leí. Hay 3 personajes y estos personajes tienen como una expectativa de Jesús, ¿no? De repente veo a Juan, que es el primero que aparece, ¿no? Que manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús, preguntarle si era él el que tenía que venir, dice, o si esperaremos a otro. Uno podría pensar de entrada, si lo lees así por arriba, decir: ¿qué pasó con Juan? Tenía dudas, empezó a dudar de Jesús, de si realmente era el Mesías que había sido enviado. Y cuando lo empezás a pensar un poquito más, decís: no creo que haya tenido dudas, porque de hecho, cuando Jesús va a bautizarse y Juan es quien lo bautiza, inmediatamente Juan lo ve que se acerca para ser bautizado. Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que perdona el pecado del mundo. Es decir, Juan lo vio y automáticamente, evidentemente, inspirado por el Espíritu Santo, dice esas palabras. Reconoce que él era el Mesías. Y no solo eso, cuando termina de bautizarlo y dice que el cielo se abre, el Espíritu Santo desciende sobre Jesús como si fuese en forma de paloma, y se oye una voz clara, fuerte, que dice: este es mi Hijo amado, dice, en él tengo complacencia, en él me pongo alegre. Es decir, él no solo que dijo quién era, que Jesús era el Mesías, sino que también
lo puedo confirmar con una voz audible del propio Dios, cuando Él mismo lo bautizó. Así que me parece medio como extraño pensar de que Juan hubiese estado dudando de que si Jesús era el Mesías. En realidad, para mí, lo que estaba pasando con Juan es que, de acuerdo también a su propia predicación, la predicación de Juan, Juan sintió que sus expectativas estaban siendo, como quien dice, cascoteadas, ¿no? ¿Por qué? Porque Juan predicaba el arrepentimiento. Él decía, arrepiéntanse, que el reino de los cielos se ha acercado, y invitaba a las personas a que se arrepientan para volverse a Dios. Pero también una de sus mensajes era que el hacha, dice, ya está puesta, dice, a la raíz de los árboles, dice, para cortar, y cada árbol que no dé fruto, dice, va a ser echado al fuego, y entonces vendrá el juicio. Es decir, Juan evidentemente pensaba, al igual que luego le va a pasar a los discípulos de Jesús, que Jesús iba a establecer su reino de inmediato y aplicando juicio. Es decir, que la expectativa de Juan se había cumplido posiblemente en parte. Cuando leíamos al principio, dice que después de estas cosas, dice que Juan envía a sus discípulos. Después de estas cosas significa que Jesús ya había empezado su ministerio haciendo un montón de milagros. Había resucitado personas, bueno, todo lo que Jesús enumera ahí, ¿no? Que les dice. Así que esa parte la entendió y Juan dice, bueno, esta parte de la expectativa que yo tenía acerca del Mesías se está cumpliendo, pero falta la otra. Falta la que tiene que venir el juicio. Es decir, falta la parte donde tiene que castigar a aquellos que hacen daño. Y yo me imagino que como israelita, que también era Juan, habrá pensado en ese pueblo romano que castigaba a los judíos, que los sometía, que los humillaba. Así que pienso que Juan en parte habrá dicho, bueno, está todo bien con eso, pero falta la otra parte. Falta el lugar donde Jesús tiene que tomar de una vez el poder, sacar a los romanos de este lugar, o en definitiva terminar con las injusticias. Y pensaba en esto, muchas veces nosotros mismos también nos comportamos así sin darnos cuenta, esperando que Jesús o Dios mismo termine un poco con las injusticias del mundo, esperamos que eso no pase, esperamos que a partir del amor de Dios todo se termine. De hecho, muchas veces me ha tocado conversar con personas no creyentes, capaz te tocó alguna vez también, donde la justificación de ellos por no creer en Dios o de no creer en Dios es que ellos consideran que si un Dios que ama y que perdona permite que pasen todas esas cosas malas, entonces posiblemente ese Dios no exista. Esa es la justificación que me han dicho varios cuando ha salido el tema. No, si Dios existe, ¿por qué pasa esto? Si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanta corrupción? ¿Hay homicidios? ¿Hay violaciones? ¿Por qué? Si Dios existiera, eso no debería pasar. Y un poco de eso quizás era lo que le estaba pasando a Juan. Es decir, había un poco de expectativas. Es decir, Juan esperaba que Jesús establezca el reino medio de inmediato, ya que aplique el juicio. Y Jesús le estaba dando a entender, a partir de esto que le dice, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, le está un poco parafraseando esa profecía sobre él mismo que está en Isaías 61, donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas a los pobres. Bueno, conocen esa profecía. Entonces, Jesús lo que hace es decirle, sí, soy yo, pero todavía no está el tiempo del juicio. Este es el tiempo en que yo vengo a traer la gracia de Dios manifestada. Es decir, yo vengo a traer perdón, no vengo a traer castigo todavía. Evidentemente, Juan estaba teniendo un problema de expectativa. Ahora, ojo, quiero ser claro en esto. No es que Jesús estaba reprendiendo a Juan. Lo que estaba diciéndole es, sí, está bien en lo que vos crees. O sea, tus expectativas son correctas, pero esa parte no va a llegar todavía, falta todavía. Pero no te estoy diciendo que, es decir, no lo estaba como tratando de incrédulo, no lo estaba tratando mal. De hecho, si seguís leyendo esa parte de los versículos siguientes al 23, él confirma a Juan el Bautista como, dice, el mayor profeta que existió y que nació de una mujer. Es decir, no es que Jesús se la agarró con Juan, sino que lo estaba confirmando que él era el Mesías, pero que no era el tiempo todavía del juicio. Era el tiempo de la gracia. Jesús empezó a mostrar físicamente en qué consistía la gracia de Dios. Así que uno de estos personajes tenía una expectativa y entendía bien una parte, pero es como que le estaba faltando la otra. Y de repente vemos una escena en un lugar donde aparece uno de los fariseos que no nos dice acá la Biblia, si lo lees bien a este pasaje, no nos dice que lo invitó para probarlo, para tentarlo. Hay otros episodios en la Biblia donde hay fariseos que lo invitan a su casa o le hacen ciertas preguntas. Y la idea que tenían en esas invitaciones o en las preguntas era ver si podían hacer que Jesús flaqueara en su discurso, para ver si lo podían acusar de algo.
En este caso no, evidentemente este Simón, este fariseo, tenía ciertas expectativas en Jesús. Quizás apoyado en los milagros que habrá visto, quizás apoyado en ver la forma en que anunciaba a Dios, pero evidentemente tenía así como cierto recelo hacia si él era el Mesías o al menos si era un profeta que venía de parte de Dios. Así que lo invita a comer. Y hay un episodio, hay un momento en esta charla, no sabemos qué tiempo pasó, si hacía rato que ya estaban comiendo, si recién empezaba la comida, pero la cuestión es que irrumpe esta mujer valientemente porque cuando dice que era una prostituta, que era una pecadora, está hablando de que era una prostituta, lo cual, que una prostituta ingrese a la casa de un fariseo era un escándalo. En esa época a veces sí un escándalo. Y esta mujer valientemente se va y dice que se ubica atrás de Jesús y empieza a llorar. Y cuando empieza a hacer todo esto que leímos recién, que empieza a lavar los pies de Jesús, que lo empieza a secar y que le perfuma los pies, aparecen estas palabras de este Simón y de este fariseo y dice, si este fuera profeta, conocería quién y clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Es decir, las expectativas de este fariseo se fueron al tacho. Dijo, no es. No, porque si él hubiese sabido, si él sería un profeta o si sería el Hijo de Dios, si realmente conociera, si realmente sería, se hubiese dado cuenta quién era y no. Sus expectativas se fueron abajo. De hecho, los fariseos tenían una costumbre religiosa, quiere decir, de estar todo el tiempo intentando estar limpios físicamente, ¿no? Así que si una mujer hubiese tocado a uno de ellos, eso hubiese significado quizás varios días de rituales de limpieza, lo cual hubiese significado trastocar su agenda y hubiese sido de total enojo para los fariseos, lo cual hubiesen reaccionado de muy mala manera contra esta mujer. Así que cuando ve que Jesús no solo que no le dice nada a esta mujer, sino que permite que le haga esa limpieza, que le dé que le perfume los pies y lo limpie, las expectativas de este fariseo terminan por el suelo y dicen, no, este no es. Así que evidentemente, ahí ya tenemos dos personas con dos expectativas diferentes. Hay una que conocía quién era Jesús, pero esperaba una cosa quizás un poquito, se había cumplido una mitad y la otra no. Y por el otro lado, una persona que estaba ahí entre que esperaba o no esperaba y evidentemente al ver una situación dijo, no, este no es y descartó por completo que es el Hijo de Dios. Y la que más me gusta de todos de estos personajes es esta mujer. Porque deja en evidencia que la única expectativa que ella tenía de Jesús era la correcta. Era que ella necesitaba ser perdonada. Mirá, las prostitutas en ese tiempo, como ya te decía recién, no solo que eran denigradas, las dejaban como, las desechaban, las insultaban, no las dejaban participar de ciertos lugares. Quizás con razón, no lo sé. Pero sí era el tema de que eran sumamente juzgadas y que una mujer como esta apareciera en un lugar de eso era para alguien sumamente valiente. Es decir, que una mujer irrumpa en un lugar de eso sabiendo todo lo que le podía venir a pasar en realidad, era sumamente de valentía lo que hizo esta mujer. Y me gusta porque ella tenía la expectativa correcta de Jesús. Ella lo único que necesitaba era el perdón. Es decir, ella necesitaba conocer a Jesús o conocer al Hijo de Dios para poder ser perdonada, porque entendía de que era quizás lo único importante o lo más importante. Esta mujer tenía, dice, un frasco, dice, de perfume, seguramente lo habremos escuchado en algún otro lugar. Ese perfume, dice, de alabastro, era algo sumamente costoso, tenía un costo muy elevado. Algunos dicen que tenía el valor de lo que más o menos era el salario de todo un año de trabajo de una persona. Y que generalmente ni siquiera lo usaban, no es que ese perfume lo utilizaban cuando, qué sé yo, tenían una fiesta o algo. Era como incluso una herencia o podría ser como hoy en día puede decir, tengo un ahorrito ahí guardado. Es decir, si había algo que necesitaban cubrir económicamente, habría algo, digamos, que necesitaban cubrir sí o sí con dinero, bueno, podían recurrir a eso para poder hacer frente a esos costos. Y esta mujer al entender que lo único que necesitaba y lo más importante era el perdón y el hecho de haberlo conseguido, no le importó que eso quizás era lo único que tenía como para poder sostenerse ante una crisis económica, por decirlo de alguna manera. No le importó. Lo que hizo fue derecho a los pies de Jesús, reconociendo que Él era el Hijo de Dios y que podía perdonar los pecados, que era lo único que ella necesitaba y lo que más necesitaba.
Entonces yo pensaba acerca de esto, ¿no? Cómo las realidades que tenemos día a día, dependiendo en la posición en la que estamos, ¿no es cierto?, genera ciertas expectativas o las expectativas que tenemos sobre Jesús. Juan tenía una realidad que él era conocido por Dios y tenía una reputación, pero sobre todo sabía quién era en Dios, pero al tener quizás tanto conocimiento, esperaba algo de Jesús y Jesús todavía no lo había cumplido. Esta persona, este fariseo, tenía también cierta reputación entre los judíos y también tenía una expectativa de Jesús, pero la expectativa era equivocada porque esperaba un Salvador a su manera, ¿no? Yo necesito un Salvador que venga, que termine con los pecadores y yo no necesito ser salvado de mis pecados porque yo, cumpliendo con ciertas reglas que están escritas en la ley, no necesito un Salvador, sí necesito que me libre de los pecadores, es decir, y que termine con toda esta opresión que estamos sintiendo de parte de Roma. Es decir, la expectativa que ellos tenían en un Mesías, y en este caso en este fariseo, sobre Jesús, si era el Mesías, eran distintas, porque sus realidades eran distintas. Ahora, esta persona, esta mujer, que se sentía pecadora, que sabía que era pecadora y que incluso era todo el tiempo desechada por la sociedad, sabía que la única expectativa y la real, la que se necesitaba de Jesús, era que le pueda perdonar sus pecados, porque ella necesitaba cambiar su realidad. Es decir, ella posiblemente de día habría tenido que estar escondida, posiblemente andaba evitando que la vean, seguramente andaban más en horarios ya cerca de oscurecer. Es decir, evitaban el contacto porque se sentían juzgadas, se sentían señaladas. Y puede ser que tengan razón, porque no estamos justificando lo que esta mujer hacía, pero sí que los demás, lejos de actuar en base a la gracia de Dios, lo que estaban queriendo hacer es aplicar una justicia o un juicio. Una justicia distinta a la que Dios otorga a partir del perdón. Decíamos recién que a partir del perdón, la justicia de Dios pasa a convertirse entonces en salvación. Y esta mujer, a partir de recibir el perdón, ¿qué le dice Jesús? Dice, vete, tranquila, vete en paz porque tu fe te ha salvado. Es decir, la sola presencia de Jesús en ese lugar lo que hizo fue automáticamente cambiar la realidad de esta mujer. Y si lees el capítulo siguiente, que es el capítulo 8, vas a ver que dice, inmediatamente los primeros 3 versículos, que había algunas mujeres que seguían a Jesús, ¿no? Y empieza a nombrar algunas. Y al final dice, y otras muchas que les servían, dice. Y no nos dice si era esta. Yo estoy convencido de que sí. Estoy convencido de que esta mujer fue una de esas mujeres que una vez que su realidad cambió, empezó a seguir a Jesús. Porque eso es lo que debería pasar con nosotros cuando entendemos el valor del perdón. Cuando entendemos el valor de ser perdonados y entendemos que eso fue pura gracia de Dios, eso evidentemente tiene que llevar a nosotros en un cambio de vida. Y el cambio de vida significa seguir a Jesús. Este fariseo, como decíamos recién, ellos no tenían la necesidad de un Salvador. Sus costumbres, sus ideas eran que siguiendo ciertas reglas, haciendo ciertos rituales, haciendo tantos sacrificios cada tantos días o en fechas especiales, su salvación estaba asegurada. Y obviamente comportarse de un cierto modo. Así que ellos no le daban importancia al perdón de los pecados porque en definitiva sentían que no lo necesitaban. Porque decían, yo necesito que me perdonen, haciendo tal cosa compro mi perdón y listo. Y esta mujer que sabía que no podía hacer eso, sabía que necesitaba que alguien la perdone, que Dios mismo la perdone en persona, se tira a los pies de Jesús y reconoce en él al Hijo de Dios y automáticamente no solo recibe el perdón, sino que recibe la salvación. Y a partir de ahí ella lo empieza a seguir. Eso es lo que estoy seguro que pasa. Es una de esas 8, de esas mujeres, quiero decir, que siguen a Jesús. Entonces, pensaba en esto, ¿no? ¿Cuántas veces, de acuerdo a nuestra propia realidad, ya sabiéndonos algo, ya sabiendo que Jesús nos ha librado, que Jesús nos ha perdonado, en cierto sentido, como que menospreciamos el perdón de Dios? Porque sabemos que estamos a una oración de volver a como estábamos. Si nos equivocamos, bueno, pedimos perdón y sabemos que Él nos perdona. Y está bien, es correcto hacer eso. Pero muchas veces eso nos lleva a cometer ciertos pecados de manera recurrente, porque sabemos que total la gracia de Dios es infinita y el perdón está disponible, así que lo hacemos. Y dejamos que ciertos pecados empiecen a tomar lugares quizás
estratégicos en nuestra vida. En realidad ningún pecado debería estar en nuestra vida, pero sabemos que hay cosas con las cuales vamos a pelear y vamos a luchar desde acá hasta que el Señor nos venga a buscar. Pero a veces, sin darnos cuenta, empezamos a darle el lugar a un pecado recurrente, y ese pecado termina por hacer que menospreciemos el perdón y menospreciemos la gracia de Dios. Y no está bueno hacer eso si te lo pones a pensar bien, porque el perdón que Jesús otorgó no solamente fue con palabras como en este lugar, como vemos acá. Ahí Jesús la perdonó con palabras, pero todavía faltaba algo más. Lo que consumó ese perdón y esa salvación que recibió esta mujer fue la muerte de Jesús y la resurrección. Cuando Jesús muere y resucita, ese perdón que recibió esta mujer y esa salvación que recibió ese día fue consumado. Ahí es donde ese perdón se hizo efectivo y esta mujer recibió su salvación. Por lo tanto, pensar en que, bueno, como total, la gracia es abundante y el perdón está siempre disponible, podemos darnos ciertas libertades para pecar, es peligroso, porque lo que va a hacer es empezar a socavar nuestra relación con Dios. Porque lo único que quiere Dios, y siempre lo decimos a esto, es una relación con nosotros. Y la relación con Dios siempre se va a basar en un continuo arrepentimiento. Es decir, nuestra vida debería basarse en un continuo arrepentimiento. Buscar a Dios y pedir perdón todos los días. No de una manera sistemática que pareciera ser que lo hacemos porque, bueno, hay que hacerlo, sino con un corazón sincero que entiende la necesidad del perdón y que más allá de que ya hemos sido salvados, nuestro arrepentimiento genuino nos acerca más a Dios. Y todo esto nos va preparando para cuando finalmente nos podamos encontrar con el Señor. Es decir, la vida de arrepentimiento en nuestra vida como cristianos es fundamental. No podemos pasar por alto el perdón de nuestros pecados porque una vez hicimos la oración y ya está. No es que, bueno, hicimos la oración una vez y ya está. Sí, es cierto, recibimos la salvación en ese instante. Si realmente creímos en Él, si realmente confiamos que Él es nuestro Salvador. Y eso no hay vuelta atrás. Nuestra salvación nunca está en tela de juicio si realmente conociste a Jesús y si realmente te entregaste a Él. Así que hagas lo que hagas, no vas a perder tu salvación. Pero sí te vas a perder de una relación de más intimidad donde puedas conocer mucho más de Él. Porque lo que conocemos hasta acá es muy poco en comparación a todo lo que podemos conocer. Y va a venir mucho más, obviamente, en la eternidad. Pero hoy, quizás, si no vivimos una vida de arrepentimiento genuino todos los días, nos va a estar faltando, entonces, nos vamos a estar privando, quiero decir, de conocer muchas más cosas. Mirá, recién cuando te decían que en el capítulo 8, que es inmediatamente los 3 versículos que siguen a lo que leímos, dice que muchas mujeres lo seguían, y yo estoy seguro que esta mujer era una de esas. Parte de seguir a Jesús significaba ser obediente. Y la mayor quizás obediencia que tenemos que tener es en cumplir con eso que Jesús mandó antes de irse. El otro día creo que hablamos con el Gusti y le decía que para mí lo que se conoce como la gran comisión que dio Jesús es como quizás el tercer mandamiento importante. Es una apreciación personal mía. Habíamos dicho, el primer mandamiento, lo dijo Jesús, es amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. El segundo, dijo el Señor, es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿No? Esos serían, según las palabras del propio Dios, Jesús, los 2 mandamientos más importantes. Y personalmente para mí, el tercero, el más importante, es este que Jesús dijo después. Y dice, vayan, dice, por todo el mundo y hagan discípulos. Quizás ese sería el tercer mandamiento, para mí, el más importante, ¿no? Porque de amar a Dios, reconocer lo que Él hizo, tener en cuenta su gracia, reconocer que somos necesitados de su perdón, nos hace también poder amar a las personas. Y poder amar a las personas nos hace darnos cuenta que hay gente que todavía no conoce a Jesús, que necesita conocerlo y que sobre todas las cosas necesita el perdón. Por eso, si realmente estamos arrepentidos, si realmente queremos seguir a Jesús, no podemos no tener en cuenta que el ser perdonado significa un cambio en nuestra vida, y el cambio fundamental que tiene que haber en nuestra vida es salir a buscar a aquellos que todavía no conocen a Jesús. Yo ya voy terminando y te estaba por contar una historia, los chicos si quieren ir pasando un ratito, y hay un episodio que me gustó, que leí en realidad. No sé si escuchaste la historia de
John Harper, perdón, que es un pastor bautista, ¿no? Que falleció hace mucho tiempo. Y su historia es fascinante. Me gustó mucho cuando la escuché y la leí, porque esta persona murió en el naufragio del Titanic, ¿no? Él era un pastor escocés, estaba pastoreando una iglesia en Escocia y recibe una invitación para ir a Chicago, a la iglesia de Moody, que es bastante conocido, un teólogo conocido, para que él pueda ir a unas conferencias, a hablar, a predicar. Así que él decide tomarse este barco, ¿no? Dice, bueno, voy a ir en el Titanic. Dicen que es bueno, dicen que es cómodo, que es súper cómodo, así que hizo todos los arreglos para irse y lleva junto con él a su hijita y a su hermana, porque su mujer había muerto. Así que este pastor estaba ahí en el barco y esa noche del 14 de abril de 1912, cuando el barco choca contra ese iceberg, al tiempo, cuando se empiezan a dar cuenta que no había posibilidad de que el barco no llegue a naufragar, agarra a su hijita, se la da a su hermana, la pone en un bote y le dice, tranquilos, nos vamos a volver a ver en algún momento. Y le encomendó a la hermana, por favor, que se la cuide, ¿no? Y él dice, yo hasta acá llegué, así que se fue. Pero no es que dijo, bueno, ya está, me voy, ¿qué va a hacer? Por lo menos salvé a mi hijita, salvé a mi hermana, las pude poner en un bote. Los testigos de esa noche, los que pudieron sobrevivir, dicen que veían a esta persona corriendo para todos lados, gritando, sos salvo, sos salvo. Y los que le contestaban, ¿de qué estás hablando? Él decía, cree en el Señor Jesús y vas a ser salvo. De repente se encontraba con una persona, ¿fuiste salva? ¿Ya sos salvo? ¿Encontraste a Jesús? ¿De qué estás hablando? Cree en el Señor Jesucristo, vas a ser salvo. Cree en el Señor Jesucristo. Prepárate porque no vamos a salir de esto. Cree en el Señor Jesucristo. Necesitas ser perdonado de tus pecados. Y eso fue pasando, el barco, conocen la historia, termina naufragando. Y en uno de esos momentos, cuando el barco termina metiéndose dentro del agua, y dice que un oleaje lo lleva a este pastor Harper al lado de una persona que estaba agarrado sobre un mástil, estaba como con mucho miedo sosteniéndose, y él ya casi sufriendo los efectos de la hipotermia, porque estaba temblando medio blanco, según este testigo, dice que lo mira y le dice, ¿sos salvo? ¿De qué me estás hablando?, le dice esta persona. Cree en el Señor Jesucristo, vas a ser salvo, le dice. Tenés que ser perdonado de tus pecados. Algo pasa, una ola lo lleva, pasan 10 minutos y la ola lo vuelve a traer al mismo lugar y le pregunta, ¿y ya sos salvo? No, la verdad que no estoy seguro, no te puedo contestar si soy salvo, le dice. Cree en el Señor Jesucristo. Si crees en el Señor Jesucristo, tus pecados son perdonados, vas a ser salvo. La historia continúa donde este hombre, otra ola se lo lleva y no se sabe más nada de él. Evidentemente se fue, murió, él pasó. Y luego de unos años esta persona aparece en una iglesia en Canadá contando este testimonio. Dice él, yo fui, dice, la última persona que recibió la palabra de este pastor y recibió el perdón de parte de Jesús, porque esa persona, justo antes de morir, su principal obsesión, por decirlo de alguna manera, era predicarle a alguien. Sabía que se estaba por morir y este hombre ya tenía su salvación asegurada, porque él ya era salvo, él ya lo sabía. Pero no se conformó con eso. Él dijo, no me puedo ir egoístamente yo y todos estos muriéndose. Tienen que conocer a Jesús, tienen que ser perdonados sus pecados. Y yo me imagino cuando este hombre llega al cielo, habrá sido algo... Me hubiese gustado estar ahí. Yo siempre me imagino el momento cuando podamos encontrar a Jesús, ¿no? Y verlo por primera vez. Y yo me imagino a este hombre llegando y Jesús con un orgullo diciéndole, bien, John, qué bien que lo hiciste. Hasta el último instante de tu vida predicaste el perdón. ¿Por qué? Porque es lo único que hace falta, el perdón. El perdón de tus pecados es lo único que hace falta. No necesitas más nada. Y vos me vas a decir, sí, no, está bien, pero yo tengo una vida, necesito qué sé yo, si una necesidad relacional o laboral o lo que sea. Sí, está bien, eso también es importante, pero lo más importante es que tengas el perdón de tus pecados. Si no recibiste el perdón de tus pecados, como si hoy te tocaría irte y te tocaría morir y pasar la eternidad
como quizás muchas de esas personas que naufragaron en el Titanic, según la historia que estaba contando, quizás había muchos que tenían mucho dinero, porque en ese barco viajaban muchas personas adineradas. Pero si los que se murieron sin tener a Jesús en su corazón, ahí quedaron. Lamentablemente todo lo que tenían no les servían de nada, porque lo único que necesitaban era haber recibido el perdón de sus pecados y de repente se encontraron que no lo tenían. ¿Por qué te digo esto? Porque el llamado de Jesús a seguirlo implica necesariamente predicar el perdón de los pecados. Más allá de que muchas veces cuando le hablamos de Jesús a alguien, nombramos su amor, nombramos su gracia, nombramos todo esto que es válido y que es necesario recordar, pero lo más importante que tenemos que predicar es el perdón de los pecados. Porque es duro decir esto, pero si una persona muere sin haber sido perdonado de sus pecados, lamentablemente se va al infierno. Y es feo tener que decir eso, y creo que a nadie nos gusta tener que decir eso, pero esa es la realidad. Si no tenés a Jesús en tu vida y hoy te toca morir, lamentablemente te tengo que decir que tu eternidad va a ser una eternidad de condenación y una eternidad dura. Y la dureza y la frustración más grande, la tristeza más grande en ese lugar va a ser de que vas a ver quizás que allá está Dios y ya no hay forma de llegar a Él. Cuando tuviste todas las oportunidades acá en la tierra. Yo no sé si hay alguien acá que nunca aceptó a Jesús en su corazón, que nunca pidió perdón por sus pecados. Si nunca lo hiciste, bueno, esta es la oportunidad para hacerlo. Pero si ya pediste perdón por tus pecados y ya sos salvo, pero hay algunas cosas que tenés que mejorar, también este es el tiempo para que los puedas hacer. Pedirle perdón a Jesús por quizás habernos comportado de modo egoísta, en quizás estar muy pendiente de lo nuestro y no darnos cuenta que había gente a nuestro lado que necesitaba ser perdonada, también como lo fuimos nosotros y no nos dimos cuenta porque estábamos muy metidos en nuestras cosas. Y eso forma parte del egoísmo que hay en nosotros. No nos damos cuenta que hay personas que necesitan el perdón. Sabemos que lo necesitan, pero no nos damos cuenta. Pasamos por al lado sin darnos cuenta. Quizás el pecado recurrente que tenemos pueda ser quizás algún tipo de envidia. Bueno, en lo que sea, es tiempo también que podemos recibir ese perdón, porque está disponible todavía. Pero una vez recibido, no podemos seguir igual. O sea, reconocer y valorar el perdón y la gracia de Dios inmediatamente nos tiene que llevar a contárselo a otro. No podemos simplemente guardarnos el perdón de Dios para nosotros. Es necesario que se lo contemos a alguien más. Pensá quizás en algún familiar, algún amigo que quieras mucho, y si no recibió el perdón de sus pecados, si hoy le tocaría partir, lamentablemente es duro decirlo, pero su eternidad no va a ser buena. Y eso es cuando uno lo piensa en profundidad, es durísimo, porque todos tenemos quizás amigos, familiares que están en otra realidad espiritual, y entonces, ¿qué pasa con esa persona? Pero por lo menos asegúrate de predicarle, de decirle, hey, el perdón está disponible. La gracia de Dios se derramó por medio de Jesús, muriendo, resucitando en la cruz, y hay perdón disponible para vos. Por eso me encanta esta mujer que entendió que lo único que necesitaba era eso, el perdón. Su único quizás restito económico, que era ese perfume valioso, no le importó. Tomá, Jesús, es para vos. Mostró una dependencia absoluta de Jesús. Mostró una dependencia total. No se guardó nada. Cuando dijo, me entrego a vos, me entrego incluso con esto que tenía como un resguardito por las dudas. Bueno, eso también es para vos. Y a partir de ahí te sigo. Y quién sabe si no ha sido una de las tantas que podemos leer en los Hechos de los Apóstoles, que ha estado ahí sirviendo en las casas donde se juntaban, sirviendo a los nuevos, predicando el Evangelio. Seguramente, estoy seguro que es así. Pero porque entendió el valor del pecado. Mirá, yo te invito simplemente a que cerrés tus ojos un ratito y si hay algo que, como te decía recién, algo con lo cual estás peleando y que vos pensás, bueno, eso es lo que me está costando quizás mi relación y sobre todo poder llevar adelante ese mandato que me pidió Jesús, este es el momento para hacerlo y sobre todo para renovar quizás tu compromiso con Él. Porque se trata de eso, se trata de un compromiso, se trata de
entender esto como no hay vuelta atrás. Cuando aceptamos a Jesús, no hay vuelta atrás. No es que yo puedo seguir con mi vida como si nada. Una vez que conocimos a Jesús, si realmente lo conocimos, eso, no hay vuelta atrás, eso es un cambio así. Te mueve, te moviliza, no te deja estar quieto, no te deja estar tranquilo. Necesitas compartirle de alguien a Jesús. Y si vos pensás, bueno, lo que pasa que eso que estoy haciendo, ese pecado, ese miedo, esa envidia, ese egoísmo, es lo que me está privando de eso y el diablo te está acusando con eso. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, eso dice el apóstol Pablo. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pedí perdón de vuelta y empezá otra vez. Pedile perdón otra vez al Señor y empezá de vuelta, porque de eso se trata, de pedir perdón y seguir adelante. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Señor, gracias porque podemos recibir tu perdón. Gracias porque tu perdón, Señor, nos acerca a vos y nos da una expectativa correcta de quién sos vos, Señor. Si hay una expectativa incorrecta, Señor, lo que hace es que no podamos cumplir con el propósito que vos pusiste para nuestras vidas. Por eso te ruego, Señor, ahora, Señor, de que vos puedas convencernos de que ese pecado recurrente en nuestra vida tiene que terminar de una vez por todas, Señor. Tiene que ser erradicado de nuestras vidas. Hay un compromiso que retomamos hoy, Señor, con vos, porque necesitamos, Jesús, seguir con ese mandato que vos nos dijiste. No queremos fallarte más, Señor. Todo eso en lo cual fallamos te pedimos perdón. No queremos volver a fallarte, Señor. No queremos tener que volver a pedirte perdón por eso que nos equivocamos casi constantemente. Por eso necesitamos tu ayuda, Señor. Así que yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que si hay alguien que está necesitando el perdón por primera vez, que lo puedas convencer, Señor, de que necesita tu perdón. De que es necesario, Señor, recibir tu perdón. Sin tu perdón, Señor, no somos nada, Señor. Necesitamos tu perdón, necesitamos de tu gracia. Y queremos aprender a valorarla, Señor. Valorar tu gracia, valorar tu perdón, valorar tu sacrificio, Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos de que no hay condenación para aquellos que están en vos, aquellos que hemos sido adoptados como tus hijos. No hay condenación, Señor, no hay. Ya nos libraste de esa condenación. Gracias, Señor.